Separados de Él, de nuestro Señor, nada podemos hacer, dice la palabra. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado a otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Puede tomar su asiento. Creo que esta es una palabra que nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Amén. Y profetizarás, dice la palabra. Si vamos a lo que son los dones del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo es la profecía. Y es cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu de Dios. Pero el Señor me hablaba con respecto a la vida de Saúl. Sí, a veces escuchamos de la vida de Saúl, pero lo vemos como a grosso modo, como que bueno, Saúl fue desobediente a Dios y fue sustituido por el rey David, cierto. Pero el Señor me permitió ahondar en la vida de Saúl. Y créanme que fue un hombre ungido por Dios, un hombre que realmente Dios usó con poder. Dice que el profeta Samuel ya estaba anciano y los hijos de este profeta se habían desviado del camino de Dios. El pueblo de Israel, viendo que otros pueblos tenían reyes, porque hasta ahora habían sido gobernados por jueces que habían levantado el Señor, comenzaron a clamar a Dios, y ellos querían un rey, y empezaron a levantar un clamor hacia el Señor. Y dice que este clamor llegó a Dios, y levanta un hombre. El Señor levanta un hombre de la tribu de Benjamín llamado Saúl. Y este hombre dice que en principio era muy humilde de corazón, un hombre que inclusive llegó a esconderse de Dios cuando Dios lo llama. Y este hombre, su historia comienza de esta forma. Está en Primera de Samuel, en el capítulo 8. Dice que todo comienza cuando el padre de Saúl, llamado Cis, le envía a buscar unas asnas que se habían perdido, ¿no? Pero no la encontraban. Fueron de ciudad en ciudad, inclusive una ciudad que se llamaba Suf, y no la encontraban. Y Samuel partió a esa ciudad con un siervo. Andaban en binomio. Y el siervo, viendo que no encontraban las asnas, les dijo: oye, aquí hay un hombre de Dios, hablando del profeta Samuel, ¿no? Y le dice: vamos a consultar a él para ver cuál es el propósito por el cual Dios nos trajo a esta ciudad. Previamente, el Señor le había hablado a Samuel que iba a traer un hombre, que ese hombre iba a ser ungido como rey de Israel, y era nada menos que Saúl, ¿no? Dice que Samuel lo vio, y dice en 1 Samuel capítulo 9, versículo 17, dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Es decir, como Dios obra de forma sobrenatural, elige a un hombre con la excusa de que se le habían perdido unos animales, lo lleva a una ciudad, se consigue con Samuel y es ungido como rey de Israel. Es decir, Dios no improvisa. Amén. Para lo que nosotros creemos que a veces sucede al azar, por decirlo de alguna forma, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito. Hay cosas que suceden en nuestra vida que pareciera que vienen como de repente, ¿no?
pero es Dios como que entretejiendo todas las cosas. Y en Romanos 8:28 dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Es decir, que cuando usted comienza a caminar con el Señor, Dios va a hacer conspirar todo el universo para que su palabra y su propósito se cumpla en usted. Amén. Es decir, usted no está acá por coincidencias. No tenemos unos líderes por coincidencia. No pertenecemos a una tribu por coincidencia. Es decir, Dios permite que todas las cosas nos mueve de un lugar a otro, quizás de un país a otro, de una ciudad a otra, de un territorio a otro, pero es con una finalidad. Es la simple finalidad de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces dice en 1 Samuel 10:1 que Samuel, tomando una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Es decir, se cumple la palabra de Dios, y este hombre es ungido como rey de Israel. Dice que lo hizo en privado. Si usted lee la historia más adelante, Dios confirma su llamado en público, y Samuel le da una serie de instrucciones. Le dice: mira, tú vas a pasar por aquí, vas a pasar por acá, por esta ciudad. Y hay una parte que me llamó mucho la atención, que dice que Saúl se encontró con 3 hombres que iban a Betel a adorar a Dios, y luego se encontraría con un grupo de profetas que venían profetizando con música, con arpas, con panderetas. Entonces dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Eso está en 1 Samuel 10 del 6 al 7. Y en resumidas cuentas, lo que el Señor me hablaba sobre este hombre es que este hombre en principio dependió exclusivamente del Espíritu Santo. Y Dios me hablaba de la dependencia como iglesia del Espíritu Santo. De cuánto usted y yo dependemos del Espíritu de Dios para tomar decisiones, para poder avanzar, para poder corregir muchas veces. Nosotros como iglesia tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero muchas veces lo conocemos teóricamente. Y el Señor habla de que nosotros debemos tener una comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu de Dios viene de una palabra griega que se llama koinonía, ¿sí? Y no es más que tener algo en común, denotando una relación íntima y participación mutua. Eso es comunión, una unión íntima con el Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de profecía. Pero el Señor me mostraba por qué nosotros, como hijos de Dios, no revelamos esos dones. Porque como hijos de Dios pareciera que muchas veces somos sabios en nuestra propia prudencia. Como hijos de Dios muchas veces tomamos decisiones creyendo hacer lo correcto, cuando en Proverbios dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que todo lo que hagamos lo consultemos primeramente a Dios. Cosas tan sencillas como buscar un empleo, debemos orar a Dios. Cosas tan sencillas como que voy al trabajo, Señor, guárdame. Espíritu Santo, ve delante de mí. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y el Señor me hablaba de que nosotros como generación, para poder hacer la diferencia, necesitamos estar conectados profundamente al Espíritu Santo. Cuando usted se para en la mañana, y se lo digo por experiencia propia, y usted dice: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, ve delante de mí. Algo ocurre, algo cambia, se estremecen los cimientos, se estremece algo. ¿Por qué? Porque usted es templo del Espíritu de Dios.
pero necesitamos comunicarnos con Él. Necesitamos tener una relación íntima con el Espíritu de Dios. Amén. Dice que Saúl fue dirigido por el Señor hasta cierto punto, hasta que él quiso, hasta que él obedeció, porque vinieron los amonitas, dice en el libro de Samuel, y vinieron y sitiaron una ciudad que se llamaba Jabes de Galaad, y Saúl estaba allí. Entonces el rey de los amonitas le dijo a los habitantes de Israel, bueno, que la única forma que él le perdonara la vida a ellos era que ellos se sacaran el ojo derecho. Era un insulto para los hijos de Dios, para los hijos de Israel. Y estos hombres atemorizados, dice que fueron y pidieron 7 días de clemencia, 7 días de plazo, un plazo para ellos llevar ese mensaje a todo el pueblo de Israel. Pero sucedió que ese mensaje llegó a los oídos de Saúl. Y Saúl dice que se enfureció y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y dice que él tomó unos cuantos hombres, fue a la batalla y lo venció. Pero fue ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre los profetas y sobre algunos reyes. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Espíritu de Dios vino a morar en usted y en mí. Y es por eso que usted y yo somos más que vencedores. Es por eso que usted y yo podemos discernir, podemos entender el porqué de las cosas. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de discernimiento. Y ese don es utilizado para que la iglesia sea edificada. Es decir, para que usted pueda entender la palabra de Dios, para que sus ojos sean abiertos, para que podamos discernir lo bueno y lo malo. Es decir, cuando usted a veces escucha una palabra y usted dice, esta palabra está como rara, no sé, es porque el don del discernimiento, el don de ciencia está activado en usted, pero usted debe pedírselo al Señor. Usted debe orar para que sus ojos espirituales sean abiertos, para que sus oídos espirituales sean abiertos. Y es lo que está sucediendo en el mundo prácticamente. La palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos guíe. Dice su palabra que Él nos guiará y nos llevará a toda verdad. Él es el que nos habla. Él es el que te dice, si vas por un camino, hey, por ahí no es, devuélvete. Y si usted es obediente, usted dice, yo voy a escuchar la voz de Dios y yo no me voy a meter por ahí, sino que me voy por acá. Resulta que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y yo creo firmemente que esta congregación, que nuestros pastores, que los líderes y todos los que estamos acá, somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Yo me imagino a alguien, un ayudador es alguien más fuerte que uno, ¿verdad? Alguien que te ayuda, que te sostiene, porque muchas veces pasamos por situaciones. La Biblia habla de los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. A veces, muchas veces es más fácil caer en ira y encendernos, ¿no? Y pelear y levantar nuestra voz. Lo digo porque por experiencia propia, empezando por mí. Pero el Espíritu de Dios viene de repente y dice, no, así no es. Es con amor, es con perdón, es con mansedumbre. Muchas veces nos acostamos en la noche quizá molestos, quizá angustiados, y uno dice, bueno, de repente tuviste unas palabras con alguien y tú dices, en la mañana, bueno, ya tú vas a ver, se lo voy a decir, y planificas todo lo que le vas a decir a la persona, molesto, irritado, pero de repente en la mañana viene el Espíritu Santo y te redarguye y te dice, no, yo fui el que cometió, tengo que perdonar, que debo empezar por mí. El cambio empieza por nosotros. Dice, no veamos la paja en el ojo de tu hermano, sino que veas la viga que hay en tu ojo. Y es lo que hace el Espíritu de Dios.
Necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Si usted analiza la palabra, el mismo Señor Jesús, Él esperó a ser bautizado. Dice que el Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma y fue llevado al desierto por el mismo Espíritu. Y hay muchas historias donde el Espíritu Santo es el protagonista. En una ocasión, Dios dice que Saúl desobedeció a Dios cuando fue contra Amalek. Dice que tuvo una batalla contra él y Dios le ordenó a través del profeta Samuel que eliminara a todos los seres, a todas las personas de Amalek. Y dice que él no obedeció, sino que guardó la vida del rey y guardó la vida de un ganado. Y él siempre buscaba excusas y decía, no, bueno, es que el rey es pana, pues, y este ganado me sirve para ofrecerlo a Dios. No, él actuó totalmente en su prudencia, en su propio entendimiento. ¿Y cuántas veces nosotros no actuamos así? Decimos, bueno, Señor, esto no está del todo bien, pero yo lo voy a usar porque tú eres bueno, pues. Y Dios no es así. Dios tiene una identidad, Dios tiene un carácter y está escrito en su palabra. Le compartí a los muchachos en la tribu que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es decir, somos enemigos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Un momento el Señor dice que el que no es conmigo es contra mí. Entonces, ¿qué tan fuerte? A veces parece que tomamos las cosas de Dios a la ligera. Parece que, bueno, sí, Señor, porque tú eres bueno y tú eres un viejito, yo te agarro por la barba y todo está chévere. No. Dios tiene un carácter, Dios tiene una identidad. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos ser garantes de que esa identidad primero comience en nosotros. De que a partir de hoy, cada uno de los que estamos acá, podamos internalizar y hacer un autoexamen de cómo estamos actuando delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que quizá a veces no fluyen, hay muchas cosas que quizá a veces no suceden como nosotros oramos, que muchas veces clamamos a Dios y nos arrodillamos y le decimos, Señor, escúchame, ayúdame, Señor, pero paralelamente estamos haciendo algo incorrecto, paralelamente estamos siendo desobedientes a lo que Dios nos dijo. ¿Por qué mi familia no termina de llegar a los pies de Cristo? Es sencillo, porque hay áreas en mi vida que yo no se las he entregado al Señor. Hay situaciones donde yo me he encargado, donde yo he sido sabio, donde yo no le he dicho, Señor, toma el control de esta situación. Y tan sencillo como que debo descansar en Él. Porque yo puedo orar, y la palabra dice que oremos sin cesar. Pero una cosa es orar y otra cosa es confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. Dice que Saúl fue desechado por Dios y dice que quitó el espíritu, apartó su espíritu de él. Y qué tremendo que el espíritu de Dios deja a Saúl y viene un espíritu contrario y atormentado. Entonces, ojo con esto. Usted que es entendido, métase en la palabra y dígale, Señor, ¿qué está sucediendo? Pero dice que paralelamente Dios había escogido un joven ungido, que fue ungido por el profeta Samuel, y no era menos que el David, hijo de Isaí. Era un joven cuando fue ungido por el Señor. Y conocemos la historia, y David mató a 10.000 y Saúl mató a 1.000, y eso trajo un tema entre ellos. Pero David falló en un punto de la historia, ¿no? Pero David estaba claro. David vino y le dijo al Señor en el Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba muy claro que sin el Espíritu de Dios no iba a lograr nada. Así como nosotros lo estamos el día de hoy. No podemos hacer nada sin el Señor.
no debemos hacer nada sin consultar primero a Dios. Los grandes reyes de la Biblia, cuando iban a batalla, lo primero que hacían era ofrecer holocaustos al Señor y era consultar al profeta. Era consultar al profeta que tenemos acá. Era consultar al pastor, al líder, consultar a la palabra. Por más mínima que sea la decisión que usted deba tomar. Por más mínima, usted debe y debemos consultar al Señor. Hay una palabra muy hermosa que está en Juan 15:15. Juan 15:5, perdón. Juan 15:5. Dice el Señor hablando a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando dice nada, es nada, nada. Y habla de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, somos las ramas, somos los que llevamos el fruto. Pero ¿qué fruto estamos llevando? ¿Qué fruto usted está dando delante de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su congregación? ¿Fruto de la carne o fruto del Espíritu? Amor, paz, benignidad, paciencia. ¿Qué estamos reflejando? Pero el fruto del Espíritu no es algo mágico, viene de la noche a la mañana, sobre todo la paciencia, que es un fruto, ¿verdad? Una de las manifestaciones de ese fruto. Que yo no puedo decir, bueno, Señor, dame paciencia, recibo paciencia y ya soy el hombre más paciente del mundo. No, ¿verdad? Porque en la primera cambio, cuando hay un problema, viene usted, cualquiera saca su ira a flote, ¿no? Sino que Dios va a permitir situaciones para que podamos ser pacientes. Y créanme que ser paciente no es fácil, es nada fácil. Yo lo viví mucho tiempo con la enfermedad de mis padres, estando en una cama, en un hospital, 2-3 meses, durmiendo en el piso, esperando un resultado, esperando tantas cosas. Y créanme que yo era un hombre muy desesperado a veces, quería todo rápido. Y el Señor comenzó a trabajar conmigo. Me falta mucho por recorrer, pero ese hombre que estaba en ese tiempo al de ahora no es en mí. Y doy gloria a Dios porque Él ha venido transformándome a través de las situaciones. Yo no sé qué situación usted está viviendo el día de hoy. Yo no sé qué está pasando en su casa, quizá con un hijo o con un familiar, quizá internamente con usted. Yo no sé qué sucede, pero créame que Dios va a revertir eso y lo va a usar para su beneficio, para su bendición, para que usted pueda ayudar a otros, para que usted pueda levantar a otros en el nombre de Jesús, para que usted sea lleno de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, hay sanidad, hay liberación. Pero ¿cómo liberamos a otros si no somos libres? ¿Cómo liberamos a otros si no corremos delante de papá y tenemos comunión con Él? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces escuchamos la palabra? Pero ¿cuántas veces somos obedientes? La pastora Alejandra decía la semana pasada, vacíe su cesta. Yo me fui con eso aquí. Y aquí yo llegué vaciando cesta y llenando con la palabra de Dios. Mi esposo y yo oramos todas las noches y nos buscamos en la palabra y leemos la historia de los reyes. Hemos estado leyendo mucho y nos quedamos así como que con tantos años, lo digo por mí, y hay cosas que yo no sé de la palabra. Y eso me hizo a mí autoexaminarme. Digo, Dios mío, pero esta historia me dejó atónito, ¿no? Me dejó como que... Porque es eso, debemos escudriñar las Escrituras. Debemos pedirle dirección al Espíritu Santo. La palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, que su rostro va a resplandecer, su vida va a cambiar. Es cuando usted se meta con el Señor. El rostro de Moisés resplandeció fue porque él tuvo una comunión con Él. Dice que no lo podían ver, pero muchas veces el reflejo de Dios no lo vemos, o no lo ven inclusive los demás en nuestras vidas. Usted ve una persona con una cara que le ministra, dice, wow, Señor,
qué estaba pasando a este varón o a esta varona, porque también dice la palabra que un corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? No se ve al que tenga a su lado y veanle la carita. Todos son hermosos, todos estamos bendecidos, todos estamos ungidos por el Señor. Pero si usted necesita apoyo, necesita ayuda, no se cae. Corra a su profeta, corra a su pastora, corra a sus líderes, corra a la palabra, corra a la presencia de Dios. Muchas veces el enemigo busca a sembrar cosas en nuestra mente. No eres digno. Tú pecaste ayer, ¿no te acuerdas cuando pecaste? Y lo hiciste deliberadamente. ¿Con qué moral vas a venir tú delante de Dios? Porque eso es lo primero que el enemigo, que el Señor lo reprenda, viene a meternos en nuestra mente, a intentar meternos en nuestra mente. Pero así como usted esté, como decía mi mamá, todo chorero, usted párese ahí, dígale: Señor, aquí estoy, delante de ti, tú me conoces, ayúdame, Señor, en mi debilidad, ayúdame, Señor. No hay una oración más poderosa que esa, créame que no la hay. Cuando usted depende totalmente de Dios, cuando usted, a lo mejor sin palabras, solo con lágrimas delante de Él, usted se postra y dice: Señor, ya no puedo más, ayúdame, ayúdame, Señor. Él dijo: clama a mí, yo te responderé. Él te va a responder y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso oculto, eso que tú no conoces, que no entiendes por qué está sucediendo, es porque el Espíritu de Dios quiere revelarlo a tu vida. Pero debes clamar a Él, debes tener comunión con el Espíritu de Dios. Y a lo largo de la palabra vemos cómo el Espíritu de Dios se mueve en nuestra vida. Y es tan importante que Santiago lo dijo, el apóstol Santiago, en Santiago 2:26, dijo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Necesitamos urgentemente el Espíritu de Dios y decirle: Señor, lléname con tu Santo Espíritu, lléname de tu presencia. Un hombre y una mujer llenos del Espíritu de Dios son invencibles. Yo no sé si usted recuerda la historia de Esteban. Este hombre, yo estoy impactado con Esteban porque era un hombre que empezó a hablar de la palabra desde el Antiguo Testamento, hasta pasó por los profetas hasta llegar hasta Jesús. Dice que este hombre murió apedreado por los maestros de esa época, ¿no? Dice que murió apedreado porque lo veían como un hereje. Pero Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Y esa fue la clave. Yo humanamente no me imagino siendo apedreado. No debe ser fácil. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que él, lleno del Espíritu Santo, le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, ¿cuánto necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida? La iglesia, la congregación, cada uno necesitamos el Espíritu de Dios, y que ese fuego comience a moverse en nuestras vidas. Usted quiere vencer, usted quiere que cambie todo, usted quiere que nuestro país cambie, usted quiere que la iglesia crezca no solo en números, sino en sabiduría, en profecía, en entendimiento, en discernimiento, en amor, en paz, en paciencia, en benignidad. Necesitamos urgentemente el Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios comience a moverse, comience a romper esos paradigmas, esas estructuras, esas cosas que traemos del pasado. Que mi familia no cambie, pareciera que mi familia está destinada y va por un camino y va como que a un lugar que no queremos. Necesitamos avivar el fuego de Dios en nosotros. Usted y yo somos responsables de lo que ocurra en nuestro hogar.
Usted y yo somos responsables de lo que ocurra con nuestras parejas, con nuestros hijos. Debemos instruir al niño desde pequeño. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Debemos honrar a nuestros líderes. Debemos sujetarnos a la palabra del Señor. Y cuando necesitemos de Él, entender que solamente podemos depender de Él. Los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu se reflejan cuando empecemos a tener comunión. Amén. Cuando empecemos a tener intimidad con Él. Alguien decía que los hijos nacen de una intimidad. Usted, para tener hijos, usted tiene que cerrar la puerta y tener un hijo. Es así. Todo nace de la intimidad. Usted, para tener fruto del Espíritu, usted tiene que cerrar la puerta y tener intimidad con el Espíritu de Dios, tener intimidad con su Señor, con su Dios, el que lo rescató, el que lo salvó, el que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, el que lo hizo nuevo y el que tiene un plan para usted. Usted no se va a quedar así como está, déjeme decirle, de parte de Dios. Dios tiene un largo camino para usted. Dios tiene un largo recorrido de bendición, de proezas, donde usted va a ver la mano de Dios en su vida, donde lo que es imposible para usted es posible para Dios, donde usted va a ser testimonio vivo de lo que un Dios poderoso, un Dios vivo puede hacer para el que le cree, para el que se doblega a Él. Amén. Ríndase y rindámonos hoy delante del Espíritu de Dios, y que hoy usted y yo podamos ser tocados y ministrados por su presencia y por su fuego, por su agua, por su poder, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y profetizarán y hablarán nuevas lenguas. Pero es a través del Espíritu de Dios. Es necesario que rompamos ya con tanto paradigma, que al momento de adorar usted levante sus manos y adore al que vive, que al momento de orar usted no le importa quién tenga al lado, sino que usted simplemente sepa y tenga identidad de a quién usted vino a adorar aquí. ¿A quién le debemos todo? Al Rey de Gloria, a Dios, al Dios eterno, al Dios Rey de esta nación, al Alfa y Omega, al que viene, al que vive, al que estamos esperando ansiosamente. Dice en el libro de Joel, que lo habló el apóstol Pablo, que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y es lo que está sucediendo. En la tribu tenemos unos jóvenes súper bendecidos, súper especiales, y le doy gracias al Señor porque hemos venido trabajando. Dios nos ha permitido crecer, y estos jóvenes tienen unos sueños impresionantes. Una de las chicas hablaba sobre la venida de Cristo, y era muy real ese sueño cuando lo comparaba con la Escritura. Entonces nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros niños están profetizando. Escuche a su hijo cuando habla, escuche a su niño cuando adora. Usted tenga la plena seguridad que es el Señor quien está hablando. Dios está en todas partes. Dios es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Por eso hoy nos rendimos delante de Él. Y yo quiero pedirle amablemente que nos coloquemos de pie.